¿Nos podría dar una definición desde su conocimiento y experiencia sobre la MIPYME? Sí, la MIPYME es como una gran empresa. Realmente su impacto económico, social que tiene la puedo asimilar a tal. Me he enfocado a estudiar este tipo de empresas por su dinamismo, flexibilidad. Son empresas que conocen qué es lo que hacen. Su defecto quizás es no saber cómo hacerlo de forma correcta, eficiente, para poder atender las demandas del mercado tan sustancial, ¿no? Con la apertura comercial que vive ahora en México, yo creo que en todo el mundo, ha hecho que estas empresas tengan que buscar la forma de atender las demandas del mercado, pero de forma rápida. Entonces, en cuestiones de procesos, en cuestiones de personal, de capacidad, de habilidades, es en algo en lo que no están muy atentas y algo que carecen estas empresas, ¿no? Ok. ¿Nos podría decir cuáles son los problemas que tiene la MIPYME a nivel mundial, nacional, regional? Sí, a nivel mundial, bueno, yo creo que lo podemos conjuntar nacional, mundial. Yo creo que esa es una característica o es una problemática general. A diferencia de México, comparado con el mundo, hablemos de apoyos externos o del exterior que apoya a la pyme. Pero de características generales, podemos decir que la problemática está en el cómo hacer las cosas y la deficiencia que tienen, por ejemplo, en la estructura de procesos o documentación de procesos, en el conocimiento de las necesidades de las habilidades específicas por puestos o también en cuestiones tecnológicas. Hay empresas que pueden estar de forma artesanal de acuerdo a lo que fabrican o lo que hacen. Sin embargo, la atención a los mercados o la demanda en los mercados es difícil poderla hacer de forma artesanal, que muchas MIPYMES están. Entonces yo creo que un defecto importante es la parte de tecnología. Sin embargo, si lo comparamos México con Latinoamérica o con Europa o Norteamérica, es importante atender quizás los apoyos. En México, aunque se anuncian los apoyos a la pequeña y mediana empresa, micro, pequeña y mediana empresa, no llegan como debe de ser, ¿no? Entonces, yo creo que esa estructura de gobierno debe de ser, sí, regulatoria, pero dar apoyos muy concretos de acuerdo a la zona, de acuerdo al estado, de acuerdo a las necesidades específicas, ¿no? Si aventamos créditos, si aventamos apoyos financieros en general o tecnológicos también, sin esa conciencia de ver las necesidades, por ejemplo, aquí de Guanajuato, sí escuché una ponencia de la parte de agricultura, qué hacer, cómo sustentar, cómo agrupar. Ese tipo de cosas son a veces más funcionales que si pongo de forma generalizada créditos, ¿no? Entonces yo creo que es algo que nos diferencia con el mundo, México con los demás y quizás algunos países de Latinoamérica, esa situación de cómo conjugar el gobierno, la ayuda de gobierno con estas empresas, ¿no? De que fuera eficiente, eficaz a las necesidades particulares de cada uno de los estados, de las regiones, no de forma generalizada, ¿no? En Europa, por ejemplo, se da un apoyo muy importante a estas empresas y bueno, existen gremios donde muchas pequeñas empresas se juntan y hay una ayuda específica. Y en cambio aquí en México siento que es muy generalizado y no particularizado. ¿Y existen formas de solucionar esta problemática de las MIPYMES? Por supuesto que existe. ¿Cuáles serían? Yo creo que lo más importante puedo decir, o sea, si hablamos otra vez en dos sentidos, una, qué es lo que tiene que hacer la micro, pequeña y mediana empresa, y otra, qué es lo que tiene que hacer el gobierno para trabajar en conjunto. En primera instancia, si hablamos de qué es lo que tiene que hacer la empresa, es hacia adentro ver qué puede hacer, qué tiene, ¿no? En sus capacidades, sus habilidades organizacionales para poder atender esa demanda de mercado. Si no lo sabe, ¿por qué? Pues porque a lo mejor ignorancia, a lo mejor falta de tiempo para poder atender esas necesidades,
Yo creo que conjuntarse con la empresa consultora ayuda mucho porque nos ayuda a salir de esa ceguera de taller, de estar metidos en una operación que muchas veces no nos permite vislumbrar la estrategia que puede seguir una empresa. Entonces, si no puedo atender yo mis necesidades o valorarlas o entenderlas para ver por dónde voy a ir, buscar la asesoría, ya sea de una consultora particular o muchas veces del gobierno estatales o federales que están dando para ver puedo hacer o qué elementos necesito dentro de mi organización o herramientas, ya sea tecnológicas, de capacitación a recursos humanos, análisis de procesos para ser eficiente, que puede ser por un lado, ¿no? Atenderme esta parte de la parte empresarial. Si con eso es suficiente, bueno, creo que la empresa podrá hacer un trabajo competitivo a lo que está demandando el mercado. Por el otro lado, puedo pensar de que una solución importante sería este gobierno que pueda atender necesidades específicas, no nada más en crédito, sino también en la parte de capacitación. Atender más, por ejemplo, buscar la ayuda de los clústeres, por ejemplo, para ayudar, o sea, no nada más a la gran empresa, sino que se haga un gremio entre ellos. Hay veces que se dice que la gran empresa viene aquí a Guanajuato, a cualquier lado, a canibalizar el mercado, ¿no? Y eso no ayuda. Aquí yo creo que el gobierno necesita fungir como un gran regulador, no permitir que la gran empresa imponga mecanismos de operación a la pequeña empresa y se sientan como empleados de estas grandes empresas. Yo creo que debe ser al revés. El gobierno está para proteger a la pequeña empresa, buscar que ésta trabaje de forma eficiente, protegiendo sus derechos y protegiéndonos a nosotros como mexicanos, para que nosotros de forma eficiente podamos trabajar para esas grandes empresas. No es malo, lo malo es que no estemos protegidos por el gobierno y que nos hagan trabajar de forma esclavizante. Entonces, yo creo que hay formas de arreglar la situación de la pequeña empresa, sí, desde lo personal, desde lo individual como empresarios, y por el otro lado, el gobierno apoyarnos para hacer un trabajo eficiente, conjuntar a pymes o micro, pequeñas y medianas empresas que puedan atender al mercado directamente, como puede ser el mercado de la empresa grande o al mercado general, no ellas mismas. Ok. ¿Y nos podrías decir algún problema organizacional de las MIPYMES? Sí, bueno, es recalcar un poquito, pero bueno, yo creo que el principal es quizás el control. A lo mejor podemos empezar por ahí. Difícilmente los micros, pequeños y medianos empresarios, no tienen mucha preparación, dos, procuran tener ellos el control absoluto y evitan la ayuda. No, yo no puedo hablar de profesionalización de una microempresa, sería algo ilógico, ¿no? Pero a lo mejor de una pequeña y mediana empresa sí. Si consideramos que la microempresa, de acuerdo a censos de la Secretaría de Economía, estamos hablando que es de 1 a 10 empleados. Pequeña empresa es de 11 a 50 empleados y de 51 a 100 empleados es la mediana empresa, digo, a 200 empleados. Aquí podemos ver cómo este crecimiento en las empresas llega un momento en que el control no lo pueden tener ellos mismos. De la microempresa, sí. ¿Por qué? Pues por el tamaño de empleados, los procesos que hacen, es muy sencillo. Pero si estamos hablando ya de una pequeña y una mediana empresa, necesitamos realmente pensar que el control no puede ser exclusivamente de una persona, ni la toma de decisiones, menos la toma de decisiones, debe ser en conjunto. Entonces yo creo que es algo de pensar en el empoderamiento que se llama a nuestros empleados es importante, darles facultades a los empleados en toma de decisiones de acuerdo a su área de ventas, de producción, en la parte de mercadotecnia o financiera. Yo creo que es importante pensarlo, ¿no? Si lo hacemos de forma tan particular y tan individual en nuestro escritorio, la realidad es que las decisiones ni se toman correctamente y con esa, como te decía, esa ceguera de taller, hace que la empresa no progrese, ¿no? Entonces, son de los enfoques principales. Ahora, otro punto importante es la capacitación al personal.
por lo general el micro, pequeño y mediano empresario ven a la capacitación como si fuera un gasto y no como una inversión, ¿no? Dices, ¿para qué capacito si se va a ir? Entonces, si existe rotación dentro de la empresa es que algo está mal. Si no existe rotación, entonces eso quiere decir que hay un clima organizacional que es agradable y que es de gusto del empleado. La cultura organizacional es participativa, o sea, la gente se siente atendida, el trabajo dinámico, hay una superación dentro de la empresa. Entonces, como que hay tantas cosas importantes que tengo que atender. Entonces, por un lado, atender ese clima y cultura organizacional y por otro lado, no dejar la capacitación. ¿Por qué? Porque es la única forma en que mi personal va jalando, va teniendo habilidades, no nada más dentro del proceso de trabajo que realice, sino más cosas, ¿no? Pueden ser habilidades personales, de motivación, de trabajo en equipo, cosas que vayan sumando a las necesidades que yo tengo. Claro, la capacitación tiene que ser dirigida de acuerdo a las necesidades que se tenga en el puesto y en la empresa, ¿no? Okay. ¿Nos podría decir brevemente cuáles son las contribuciones más importantes en el estudio de la MIPYME? De entrada es importante considerar que la pequeña y mediana empresa, microempresa es el 95% de la población, hablando de empresas. Alrededor de 4.8% estamos hablando que o 4.2%, estamos hablando que es pequeña y mediana empresa y el 0.8% es gran empresa. Entonces, como puedes ver, la pequeña y mediana empresa impulsan fuertemente lo que es el Producto Interno Bruto del país y aparte lo que es el empleo. No estamos hablando del 49% del empleo del país está dado por la pequeña y mediana empresa. Y por la microempresa, pues es muchísimo. O sea, realmente podemos darnos cuenta que estos tamaños de empresas son el motor de la economía en México y de muchos países en el mundo. Yo creo que los grandes avances han sido que fortalecen la familia, fortalecen la economía, fortalecen los valores. Yo creo que estas empresas, por supuesto que no deben desaparecer, debemos de apoyarlas. Yo soy fieles a estas empresas, hay que buscar la manera de ayudarlas, pero son los únicos motores que aparte de ser un empuje importante en la economía y en el empleo, son empresas que promueven muchos de los valores, ¿no? No, en México tenemos grandes, empresarios enfocados en la parte de artesanías, de todas nuestras tradiciones que debemos de fomentarlos y debemos de procurar que estas no se pierdan, ¿no? Porque esto es parte de lo nuestro. Esos son los que venden. Las grandes transnacionales, yo no las critico, están muy bien. Hay empresas grandes mexicanas como Bimbo, por ejemplo, son empresas que trabajan con mexicanos, que han llevado los productos a otros lugares, tienen sus empresas en otros lugares. Sin embargo, estas pequeñas empresas que tienen lo suyo, que llevan nuestros productos a nuestro mercado y a mercados internacionales, debemos de apoyarlas. Entonces yo creo que tiene muchos aspectos importantes. Es esa parte económica que nos lleva como motor, pero también es una parte importante en los valores familiares mexicanos que no debemos de dejar a un lado, ¿no? Claro. Bueno, pues quisiera agregar algo más sobre la MIPYME. De la MIPYME y del Congreso. La verdad estoy realmente muy contenta que pueda haber estos foros donde podamos expresar y escuchar cosas interesantes, donde se estén apoyando estos estudios, donde se dé conocimiento a los estudiantes, a nosotros como investigadores, porque no es algo que se termine, eso es infinito, el conocimiento es infinito. Es agradable ver a empresarios que vengan y nos platiquen, escuchar a los gobernadores o a los secretarios de desarrollo que vengan a decirnos que aquí está la mesa puesta, pero que nosotros tenemos mucho que hacer, tanto empresarios como alumnos, como investigadores. Hay muchas cosas que hacer. Hay que entender que, y lo puedo decir con seguridad, el gobierno no va a hacer más por nosotros. La mesa está puesta. Tenemos una gran responsabilidad nosotros de trabajo. No hay que esperar nada que se nos dé. Yo creo que hay que tomar las riendas de nuestra empresa, de nuestro trabajo como investigadores, de ustedes como alumnos, en que algo tenemos que hacer
porque ya está listo, ¿no? Hay un mercado abierto, no nada más nacional, también internacional, donde tenemos la oportunidad de escoger ser empresarios o ser emprendedores, ¿no? Podemos emprender en nuestra empresa, podemos emprender una nueva empresa. Yo creo que esta situación del estudio de la micro, pequeña y mediana empresa es algo que pues a lo mejor estaremos en pañales, no tenemos muchos años, pero nos va a dar para mucho, ¿no? Y yo creo que estos foros son muy importantes. Yo lo agradezco, he estado muy contenta y hay mucho que hacer por estas empresas. Bueno, pues le agradezco mucho su tiempo. Al contrario, gracias. Empresas tengan que buscar la forma de atender las demandas del mercado, pero de forma rápida. Entonces, en cuestiones de procesos, en cuestiones de personal, de capacidad, de habilidades, es en algo en lo que no están muy atentas y algo que carecen estas empresas, ¿no? Ok. ¿Nos podría decir cuáles son los problemas que tiene la MIPYME a nivel mundial, nacional, regional? Sí. A nivel mundial, bueno, yo creo que lo podemos conjuntar nacional, mundial. Yo creo que esa es una, es una característica o es una problemática general. A diferencia de México, que conocen qué es lo que hacen. Su defecto quizás es no saber cómo hacerlo de forma correcta, eficiente, para poder atender las demandas del mercado tan sustancial, ¿no? Con la apertura comercial que vive ahora en México, yo creo que en todo el mundo, ha hecho que estas ¿Nos podría dar una definición desde su conocimiento y experiencia sobre la MIPYME? Sí, la MIPYME es como una gran empresa. Realmente su impacto económico, social que tiene la puedo asimilar a tal. Me he enfocado a estudiar este tipo de empresas por su dinamismo, flexibilidad. Son empresas que con